vamos a conversar. Entonces me dice producción, el ingeniero Ayala, que ya está en línea, Alejandro Narváez Liceras, economista y docente universitario. El movimiento de cámara indica que vamos a tener, y ya lo tenemos en línea, Alejandro, unas felices fiestas patrias, que no es para celebrar, sino para reflexionar, creo. Bienvenido Alejandro. Exactamente. Hola, hola Néstor, ¿cómo estamos? Buenos días, felices fiestas, por decirlo de alguna manera. Así que siempre es una tradición decirnos felices fiestas, fiestas patrias, ¿no? Efectivamente, no es para celebrar, es para reflexionar, para hacer un balance, para expresar un poco a la opinión pública visiones de futuro, lo que queremos para el país. En fin, esos son los temas que debiera convocarnos una fecha tan importante como el 28 de julio. Sí, y empezábamos con este tema. Jaime Alberto Caso Roncal, el lema disciplina. Es un hombre político y tenemos que decirlo a nuestros televidentes, con una trayectoria importante en la actividad pública, no solamente la docencia, de manera que tiene una doble visión, la del economista y la del político. Entonces, con esas ventajas, Alejandro, ¿cuál es la apreciación, la primera apreciación del tema económico en el mensaje presidencial del presidente Pedro Castillo? Bueno, yo creo que la persona o las personas que redactaron el discurso del presidente, porque es habitual que sus asesores, el equipo técnico, redacte el discurso del presidente, debe haber sido un poco más cuidadoso en el manejo de cifras, de datos, y que sea un poquito más objetivo, más realista, y no una retalía de cifras, de datos que finalmente creo que no son lo que esperábamos o los peruanos. Cifras pequeñas no son realmente importantes, hay que transmitir una fecha tan especial como el 28, cifras de gran magnitud, cifras relevantes, cifras que tengan impacto, ¿no? Y entre ellas, pues sin duda lo que ha gustado escuchar, y creo que a todos los peruanos, o al menos a una inmensa mayoría de peruanos, es un plan anticrisis. Estamos atravesando una coyuntura sumamente difícil, sumamente crítica, que pareciera ser que el presidente no lo reconoce o simplemente los técnicos no tienen ni idea de lo que es. Pareciera que viviese una realidad distinta de lo que realmente vivimos la gente, que nos cruzamos en la calle, que vamos a los mercados o vemos a las empresas, en fin. Para nadie esto es un tema desconocido. Es una cosa absolutamente evidente. El mundo entero está atravesando una crisis profundísima. Estados Unidos está técnicamente en recesión. China está en recesión. Con el último pronóstico del Fondo Monetario Internacional para China de 3.3% de su PIB, es clarísimamente un país que está en una situación muy delicada. Y para nuestro país, el pronóstico de 2.8% para este año es gravísimo, gravísimo. Un país que tiene una tasa de pobreza, lo que llaman la pobreza multidimensional, que es una forma de medición mucho más rigurosa, mucho más realista, porque ataca los problemas estructurales del país, pues estamos en torno al 32% de peruanos. Esta semana ha sido publicado un estudio interesante del Banco Continental a través de la financiera Confianza, y los datos revelan claramente, según ese estudio, si bien es un estudio, digamos, un poco parcial, pero ya señala claramente de que el Perú está aumentando en tasa de pobreza fuertemente. Recuerden ustedes que antes de la pandemia, la pobreza en nuestro país estuvo 20%. Es decir, el año 2019, la tasa de pobreza monetaria, esa que se mide en términos de ingresos, estuvo en 20%. Pero ahora mismo, 2020-2021, estamos en torno al 32%. También hace poco ha publicado el Banco Central de Reserva un estudio justamente utilizando esta técnica de pobreza multidimensional. Ahí se ve claramente que la pobreza en los últimos años se ha disparado. Se ha disparado. Estamos hablando, repito, de una pobreza más o menos
porque tampoco hay cifras exactas sobre esto, en torno al 30%. Entonces, si no se ataca este problema en el país, pues evidentemente el panorama es muy sombrío. Correcto, una primera lectura macro creo importante con la aterrizada del 2.8, ¿qué es lo que no se ha hecho, Alejandro? ¿Y qué es lo que debería hacerse teniendo en cuenta de que se anuncia un nuevo gabinete ministerial en las próximas horas? Y el tema del 32% de la pobreza, que ha aumentado del 20% en dos años. La situación es más que crítica. Entonces, se necesitan una serie de acciones. ¿Cuáles son las medidas que debería adoptarse de inmediato, Alejandro? Claro, hay varias. Primero, yo creo que las recetas, por decirlo de alguna manera, tienen que ser conociendo las causas, ¿no? Una de las causas principales del estado en el que estamos es el desempleo. El desempleo, aquí matizamos estadísticamente de una manera muy sutil, muy bonito, y decimos subempleo. Subempleo. Y ese subempleo en nuestro país, la última cifra es 44% de la población económicamente activa. Es decir, aquellas personas que viven con ingresos menores a un sueldo mínimo, es decir, con ingresos de 800, 700 soles, 900 o si acaso 1025. Pero hay otra cifra, que da otro dato, aquellos que trabajan menos de 35 horas a la semana, que por supuesto trabajando menos 35 horas a la semana recibes menos dinero. Entonces estamos hablando de 44% de gente que tiene esos ingresos, que están en pobreza o están al borde de la pobreza. Pero por otro lado tenemos ese 6% de subempleo total, abierto, y que es tampoco una cifra tan creíble, porque en la práctica hay más desempleo que lo que aparentemente las estadísticas nos dicen. Son sus cifras del INEI. Yo creo que una primera reflexión que quiero hacer aquí es que seamos un poco más rigurosos en las estadísticas, en los datos, porque eso nos ayuda a tomar buenas decisiones. Información errada no ayuda. Quisiéramos que nuestras instituciones públicas, como el INEI, o el BCR, el MEP, u otras instituciones, tienen que ser mucho más exquisitos en los datos, mucho más fundamentados. A partir de ahí tomamos unas decisiones. Entonces, para combatir ese desempleo, el subempleo de 44% y ese desempleo de 6%, ¿qué hay que hacer? Pues bueno, generar empleo. ¿Y cómo se genera empleo? Con inversión. Con inversión. Y esa inversión pues viene de dos lados, básicamente, el sector público y el sector privado. Cuando se dice que va a haber una inversión de 44.000 millones, como anunció el presidente en su discurso, no es verdad. El crecimiento de la inversión privada este año va a ser 0%. Y fácilmente uno puede corroborar esa información. Lo tienes en el BCR, lo tienes en el propio informe del Banco Mundial. Es decir, hay una serie de fuentes que corroboran lo dicho. 0%. Y cuando no hay inversión no se genera empleo. Pero ¿quién básicamente debe generar empleo? El sector privado. La generadora de riqueza debe estar básicamente en el sector privado. Pero para que uno pueda hacer emprendimiento, para que uno pueda generar empleo, necesitas varias cosas. Por un lado, en las condiciones actuales de un encarecimiento brutal del dinero, que es la subida de tasa de interés, no se puede generar empleo. En un periodo de inflación no se puede generar empleo. ¿Pero por qué? Simplemente cuando estamos en inflación, la gente no consume porque los precios suben. El dinero que tienes no te alcanza para comprar lo que tú quieres comprar. 1. 2. Cuando la tasa de interés o el precio del dinero está por las nubes, así la gente no se endeuda fácilmente. Nadie va al banco a prestar dinero para emprender un negocio porque la tasa de interés es muy cara. Es decir, tenemos un panorama sombrío. Si va a seguir subiendo el Banco Central la tasa de interés como hasta ahora lo viene haciendo casi 12 meses consecutivos de medio punto porcentual, imagínense ustedes, la tasa de referencia llegará a 7%, 7.5%, no sé cuánto cerrará este año. Pero lo que sí está claro es que en un escenario de inflación creciente y subida de tasas, estás matando la gallina de los huevos de oro, por decirlo de alguna manera. Es decir, estás secando la economía. Estás frenando el crecimiento económico. Y es exactamente lo que no se debe hacer. Pero no es Estados Unidos, pero no es Europa. Son realidades distintas.
Las variables macroeconómicas en estas economías son completamente distintas. Aquí el problema central de nuestro país es el tema de empleo. Si no hay empleo, habrá más pobreza, más exclusión, más desigualdad. Alejandro, y en lo que es la macroeconomía, un comentario respecto, has dicho con mucha claridad que hay que tener rigurosidad en las cifras y creo que los economistas serios coinciden con la apreciación, pero también hay un tema de la macroeconomía que es la fuga de capitales, que es una cantidad importante, una cifra importante que quizás manejas el monto aproximado, y eso es por un tema de confianza, ¿no? Y el escenario político, y ahí entra un poco el comentario del economista y del político, Alejandro, cómo ha impactado y cómo va a impactar todavía mucho más con el escenario que tenemos del 2.8%. Sin duda, en un escenario de una recesión económica de 2.8 y el próximo año 3%, es realmente muy difícil esperar que ingresen inversiones privadas importantes a nuestro país. Y eso debe a varios factores, ¿no? Un país con turbulencia política, un país con mucha inestabilidad, un país con conflictos permanentes, un país que tiene problemas sociales crecientes. Entonces, el inversionista que viene de fuera, pues no se lo piensa. El riesgo político es muy alto en nuestro país. Todo eso lo ponderan los inversionistas y dicen, bueno, esto es un país de confianza, esto es un país donde se puede invertir, hay estabilidad, hay digamos, información o estadísticas creíbles, etcétera, etcétera. Entonces, todo eso toma en cuenta un inversionista extranjero y así podían invertir en nuestro país. En un país donde los conflictos son continuos y en creciendo, entonces es muy difícil. Yo creo que es cualquier inversionista, por más pequeño o grande que sea, pues siempre mira estas cosas. No necesitamos una infraestructura legal estable, una infraestructura adecuada para incluso la movilidad, el tema de la seguridad, que es clave para muchos inversionistas, también son variables importantes, ¿no? Entonces, bueno, el panorama no es bueno. Por eso yo decía desde el principio, el país no tiene un plan anticrisis. Estamos en una economía de crisis, de recesión. Habíamos crecido 13.3%. Otros dicen, hemos crecido, mejor dicho, ha habido un rebote importante y luego hemos caído ahora a 2.8. Esto es una cosa absolutamente anómala. Eso quiere decir que no estuvimos preparados para, de alguna forma, por lo menos mantener la recuperación que habíamos tenido el año pasado. Después de haber caído a una profundidad, demos un rebote y luego otra caída. Pues yo creo que eso es muy, muy preocupante, ¿no? Como que el país no tiene un rumbo claro, ¿no? Como que los que manejan la economía, la política económica de nuestro país, como que no tienen una orientación hacia dónde vamos. Entonces, todo eso nos genera preocupación, fastidio. La gente está muy fastidiada, muy indignada, muy dolida, ¿no? Y no se le pone la culpa a la gente. Si ya tiene un año, creo que es un periodo de aprendizaje muy importante, pero también es culpa de los que nunca estuvimos preparados para nada. El país más duramente golpeado por la pandemia es el Perú. Y eso es, creo, una cosa que pocos comentan, pocos lo dicen. O sea, a partir de ahí hay cosas. Y este gobierno tiene que haberlo hecho. Y parece que no lo está haciendo. Sí, coincidimos, ¿no? No hay un plan anticrisis y eso se está demostrando en el día a día. ¿Cómo aprecia el economista Alejandro el tema del crecimiento, hablando de crecimiento en el agro? La realidad, porque más que crecimiento, la realidad y las acciones que se han tomado en los últimos meses con respecto a un tema prioritario, que es el tema de los fertilizantes y que refleja lo que señala Alejandro de que no hay un plan anticrisis que debió de haberse previsto y que otros países actuaron de manera pronta y no tienen ningún problema. Y nosotros estamos además en un escenario anunciado más que ejecutado y realizado de una segunda reforma agraria. ¿Cuál es el escenario que van a tener en los próximos meses los hombres, no solamente del campo, sino
los hombres y mujeres de nuestro país, del mundo rural peruano, Alejandro? Lo va a pasar muy mal, Néstor, lo va a pasar muy mal y lo está haciendo. Lo está pasando muy mal. Efectivamente, uno de los problemas que tiene el gobierno es cómo hacer frente al tema de fertilizantes. Ha habido idas y venidas en la contratación para la importación de fertilizantes. Obviamente la gente de manera muy liviana, ¿no?, achaca esto a la guerra que hay actualmente en Ucrania con Rusia, ¿no? Pero es una justificación, yo creo que poco defendible, porque un país que se prepara para eventos de la naturaleza, pues puede haberse hecho mejor. Y lo están haciendo, como lo has señalado muy bien tú, otros países. Se están preparando mejor, se han preparado mejor, las compras son mucho más eficientes, en grandes volúmenes, diversifican fuentes de compra. Y para mala desgracia nuestra, pues todavía tenemos el problema de que el dólar sube. Y cuando el dólar sube, al importar pagamos en dólares y nos sale más caro. Eso es un elemento. Y la gente del campo es que la tasa de interés continuamente. No olviden ustedes, no te olvides esto, la familia que se dedica a la agricultura, la pequeña agricultura o a la mediana agricultura, la tasa de interés que cobran los bancos, básicamente financieras, las cajas municipales o las cajas rurales o las financieras, está en torno a 35-40%. Fácilmente, 35-40%. Y esas tasas son tasas garantizadas, es decir, con garantías. Es decir, alguien tiene que garantizar para yo hacer un préstamo con esa tasa de interés. Y entonces tú te preguntas, un agricultor pequeño, ¿no?, ¿cuánto podría tener de ganancias para cubrir esas tasas de 35-40%? Es una verdadera locura lo que pasa en nuestro país. Por eso la gente es informal. Con esas tasas de 35%, es imposible pagar puntualmente las deudas. Y por eso muchas empresas del campo y pequeños negocios en todos los sectores están quebrando. Son cientos de empresas que están quebrando. Y esas estadísticas no se difunden, no se conoce. Y en los medios tampoco se habla. Desgraciadamente, Néstor, hay un vacío en el debate económico riguroso, serio, continuo, como sí los hay en otros países, tertulias permanentes, diarios sobre la economía. Pero aquí es absolutamente, yo creo que descuido por parte de los medios públicos de que haya debates, de confrontación de ideas, por supuesto, entre las formas, ¿no?, haciendo las cosas correctamente, con argumentos, con fundamentos. Eso yo he hecho en falta. Y tengo una sana porque por la televisión extranjera en otros países esos debates son rutinarios, constantes, ¿no? Porque lo que más le preocupa a la gente es la economía. Ya decía termino con esto, Néstor, ya decía Lenin, el gran timonel de la Revolución Rusa, decía: la política no es ni más ni menos la expresión concentrada de la economía. Y eso es todo, la economía, por sobre todas las cosas. Exactamente, palabras que se mantienen, que tienen vigencia, evidentemente. El agro va a sobrevivir. Esa es una situación en la que el Estado tendría que actuar de manera inmediata, con el escenario que has fijado, Alejandro, de generar empleo. El desempleo, sobre todo en el tema rural, es mucho más grave. Como tan grave es el tema de la corrupción, no solamente de la corrupción en el entorno presidencial, sino la corrupción en términos macros, que atraviesa a todas las actividades del sector público y del sector privado, y que no se ha enfrentado en el mensaje presidencial. ¿Qué tanto impacto tiene en la economía el tema de la corrupción en nuestro país, Alejandro? Un peso gravitante, muy gravitante. Por eso decía que las reglas de juego en este país no son claras. Tú no puedes hacer una inversión significativa, tú no puedes participar en una licitación pública, no puedes ofrecer un servicio al Estado si de por medio no hay algún tipo de arreglo por debajo de la mesa. Eso hace que mucha gente no ofrezca servicio al sector público, porque ya te quitan, según el habla del día a día,
según las estadísticas que también ha publicado la propia Contraloría, hace poco, se habla de un 5%, de un 10%, ¿no? de incremento en el presupuesto, porque eso va, en este caso, a los que actúan de intermediarios, a los que delinquen, a los que hacen dinero negro. Y ese es el gran problema. Son miles de millones que se van cada año en corrupción. Ya lo he dicho, estamos hablando de casi 25 a 30 mil millones de soles del presupuesto anual que se va a la corrupción, y es muchísimo dinero, ¿no? Es decir, en nuestro país se está generando una clase rica en la penumbra, una clase rica debajo de la mesa. Es decir, las cloacas de nuestra economía están realmente cada vez más podridas. Las cloacas, tanto en el sector público como en el privado. O sea, no se puede trabajar legalmente. No se puede ser rico trabajando legalmente. Sí se puede ser rico trabajando legalmente. Hay muchísimas experiencias, muchos ejemplos. O sea, no está reñida la ética con el buen trabajo. La ética con ganar dinero no está reñida. Sin embargo, aquí todo lo vemos de mala manera. Todo lo vemos en el juego sucio, todo lo vemos lo que llaman en otros países la mordida. Si no hay eso, no hay negocio. Realmente preocupante. Y ese... En todos los sectores. Sí, totalmente. Totalmente. Y Ese ese es nuestro escenario programa. no se está viendo ni en el Ejecutivo ni en el Legislativo, y menos en los medios de comunicación. Yo coincido contigo, Alejandro, también, que tiene que haber discusión. En el tema económico tiene que haber una discusión de los especialistas, de los profesionales que están en la academia principalmente, con respecto al tema económico. No lo están haciendo los medios de comunicación por sus intereses políticos, como bien decías, parafraseando a Lenin, pero tenemos algunas alternativas los peruanos, y creo que en ese escenario nosotros como Ánfora y como BIS Televisión estamos aportando a esto que se llama el desarrollo humano, para no equivocarnos al momento de elegir, primero, y segundo, para exigir a los gobernantes que están en funciones, tanto en el Ejecutivo como en el Legislativo, que tienen que actuar en función a las grandes mayorías. A esos cambios, Alejandro, y el comentario político también en esta pregunta final, de ese cambio que se esperaba en la segunda vuelta y que no se ha dado, por lo menos en este periodo de año de gestión de Pedro Castillo. Sí, pero retomando tu reflexión, Néstor, uno se da cuenta fácilmente si la gente tiene algún interés por leer artículos económicos, artículos técnicos, artículos de opinión. Uno se da cuenta fácilmente cuando tú mandas un mensaje o recibes un mensaje por las redes, tiene mucho más like, mucho más me gusta, esos chismes, la farándula, las cosas burdas, las cosas triviales, las cosas de poca monta, ¿no? Pero cuando tú envías un artículo, compartes un artículo técnico o un artículo que has escrito, o compartes de otro colega, de otro analista, de otro profesional, pues la gente no lo lee, simplemente pasa. Es que hay un problema serio en nuestro país. Bueno, yo creo que es un problema casi mundial, pero más en el Perú. Hay flojera de lectura, hay desinterés, hay una especie de sálvese quien pueda, no me importa, me da igual. Pues esa cultura se va ahondando más. Y eso es terrible. Yo puedo notar en las universidades, también pasa con los jóvenes, crecientemente, el poco interés por informarse. Porque la información es, mi querido Néstor, es conocimiento. Y conocimiento es sabiduría. Y si no tienes eso, ¿qué puedes opinar? ¿Qué puedes decir? ¿De qué puedes hablar? Entonces, por eso creo que enhorabuena, Ánfora 2022, que promueva este tipo de conversatorios, ¿no? de tertulias, ¿no? Donde haya reflexiones profundas sobre diversos temas. Sobre el tema de la corrupción hay que hablar así descarnadamente, para que a ver si hacemos una especie de revolución moral en el país que hace falta urgentemente. ¿Por qué pasan estas cosas? Tiene que haber explicaciones, ¿no? Tiene que haber explicaciones. Siempre estamos hablando de los síntomas
de las consecuencias, pero no las causas. Y ahí está nuestro otro gran problema. No nos abocamos a buscar las causas. ¿Por qué la corrupción en el Perú se ha extendido de manera, digamos, enorme en los últimos tiempos? ¿Por qué? ¿Será que la legislación es laxa? ¿Será que los controles no funcionan? ¿Será que Contraloría no hace nada para establecer una cifra que más o menos conocemos? Tiene que haber unas razones. Tiene que haber unas razones, que puede ser un tema de conversación seguramente en otro momento. Así que el panorama sombrío, resumiendo un poco lo que decía, este año va a ser un año muy duro, el año que viene va a ser duro, no sabemos cuál es la profundidad aún de la crisis, ni la duración de la misma. Ojo que yo no estoy maneje pesimista, no soy pesimista, no soy pesimista para nada, yo me levanto todas las mañanas con mucho optimismo, con mucha ilusión. Pero a veces en el día ese optimismo, esa ilusión que tienes se te desmorona. Cuando tú ves noticias, lees periódicos y todo son noticias negativas, noticias que te fastidian, ¿no? Entonces, eso es una realidad lo que estamos pasando. Entonces, lo mejor que podemos hacer es prepararnos para esos eventos no deseados, para esa crisis. Pues yo creo que es importante reflexionar en estos temas, mi querido Néstor. Correcto, Alejandro, con el agradecimiento del caso. Y siempre quedan temas, ¿no? Y el tema que queda pendiente, creo, para analizar es el tema de en qué momento empezó el tema de la corrupción, que es gravísima, y en qué momento también el tema no se tomó las previsiones y las medidas preventivas del caso con respecto a temas de la crisis económica, el tema de la pandemia, el tema de lo que significa la movilidad de las personas. En realidad hay una serie de elementos que parten desde la economía. Gracias, Alejandro. Esos temas los vamos a tocar en cuanto el tiempo, tu agenda docente y profesional lo permita. Un abrazo, Alejandro, y gracias. Quizás palabras finales del optimismo que compartimos, además.